Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 28. Ningún hombre sabio. Atrapada en la red del amor tan engañoso, ninguno de mis afanes resultó fructífero. No sabía que al montar ese brioso corcel, si más tiraba de las riendas, menos sacaba de él. El amor es un océano de tan vasto espacio que no nada en él ningún hombre sabio. Rabia Bealki. Durante un momento, James fue incapaz de moverse. Se quedó helado de sorpresa y horror mientras Grace se aferraba a él, con sus tenaces brazos delgados, el cuerpo apretado contra el de él. Durante años había soñado con tener a Grace entre los brazos, con una especie de ansia inquieta, esperándolo casi sin saber por qué. Pero ya sabía por qué. Y en ese momento, con ella en sus brazos, solo sintió repugnancia. James. Grace se apartó un poco, aunque seguía con los dedos enlazados detrás de su nuca. He venido en cuanto recibí el mensaje. ¿Qué mensaje? No lo preguntó. Se dio cuenta de que tenía que retenerla ahí. Si le daba la oportunidad de escapar, quizá nunca lograra respuestas. Tenía que decírtelo, cariño, continuó ella con una mirada fija y decidida. Voy a romper con Charles. No puedo soportarlo más, James. No me casaré con él. Nunca hubo nadie más para mí que tú. Gracias a Dios, exclamó él. La vio sonreír, esa era su oportunidad. Retrocedió y pasó la mano por detrás de ella para cerrar la puerta y echar la llave. Cuando la miró de nuevo y le cogió la mano, fría y huesuda, ella lo dejó casi con ganas. ¿Acaso ni siquiera se preguntaba dónde estaría Cordelia?, pensó James. ¿Sí los estaría interrumpiendo? ¿Había alguien en el mundo que fuera real para ella excepto sí misma? ¿No le importaba nada más que sus necesidades inmediatas? Gracias a Dios, repitió él. Gracias a Dios y al ángel que esta farsa ha acabado por fin. La sonrisa de Grace desapareció. James no pudo evitar maravillarse ante lo que estaba sintiendo, o, mejor, no sintiendo. Había desaparecido esa necesidad de ella tan intensa que era como una enfermedad. Había desaparecido la sensación de asombro y maravilla que sentía al verla. En su lugar había algo diferente. Una rabia creciente. Ella movía los labios, comenzando a formar preguntas. Pero James oyó pasos, sin duda, el ruido de la puerta habría despertado a Effie. Y lo último que quería era que le interrumpieran. Apretó la mano con la que cogía a Grace por la muñeca, y fue con ella por el vestíbulo hasta el salón. Una vez dentro, la soltó al instante, apartando la mano con tanta fuerza que ella abrió la boca en una protesta indignada. James cerró de un portazo, pasó la llave y se colocó delante de la puerta. Ella se lo quedó mirando. Jadeaba un poco. Objetivamente, James sabía que era hermosa. Sus rasgos, su fino cabello, su delgada figura, nada de eso había cambiado. Pero le resultaban tan desagradables como si hubiera sido un monstruo con verrugas y tentáculos saliéndole en todas direcciones. James, ¿qué pasa?, preguntó ella. Él metió la mano en el bolsillo y la cerró alrededor de los trozos rotos del brazalete. Un momento después los tiraba al suelo. Resonaron al caer, y quedaron en el suelo con un aspecto bastante triste, dos deslustradas medias lunas de metal doblado. La lealtad me liga, dijo en son de burla. Al menos, lo hizo. Grace se tensó. James pudo ver los cálculos en sus ojos, había llegado esperando que el encantamiento del brazalete aún funcionara. Esperando poder encandilarlo. Al darse cuenta de la realidad,
estaba valorando sus opciones. ¿Cómo se rompió? Pasó cuando estaba besando a Cordelia, respondió él, y la vio encogerse un poco, como si las palabras le resultaran desagradables. Bien. Podría valorar sus opciones todo lo que quisiera, él no tenía intención de ayudarla o ser amistoso. Grace entrecerró los ojos. No hace tanto tiempo que me estabas besando a mí, en esta misma sala. Calla, replicó James sin ninguna pasión. No soy idiota, aunque supongo que es como si lo hubiera sido durante años. Debería llamar a los hermanos silenciosos. Ellos podrían decidir qué debería hacerse contigo. Pero quiero darte la oportunidad de que te expliques. ¿Tienes curiosidad? Podía verla decidiendo el precio de sus respuestas, el que le haría pagar por sus preguntas. Lo enfureció aún más. Sabía que debería llamar a la clave, a los hermanos, pero su necesidad por saber la verdad superaba a todo lo demás. Ella le explicaría lo que él solo había medio supuesto, lo que temía, pero necesitaba saber. No tanta como para aguantar que juegues conmigo, replicó James. ¿Sabías lo que hacía el brazalete? ¿Lo has sabido siempre? Ella abrió los labios sorprendida. ¿Cómo has? ¿Solo me hacía creer que te quería o hacía más que eso? Preguntó James, y vio que su pregunta había dado en el clavo. No sintió ningún placer por haber acertado en su suposición, se sintió físicamente enfermo. ¿Qué me hacía? No hace falta gritar, replicó ella remilgada. Te lo contaré todo. Dios sabe que ya no hay por qué proteger a nadie. Miró más allá de él, hacia la oscura ventana. Después de la muerte de Jessie, mi madre me llevó a Broselín por la noche. Esto, dijo el impaciente, más vale que sea relevante. Lo es. Había alguien allí, un hombre envuelto en una capa, al que no pude verle la cara. Me dio lo que mi madre llamó un regalo. La capacidad de hacer que los hombres hagan lo que les digo y sientan como yo quiero que sientan. Cuando uso ese poder, los hombres me dan lo que quiero, desde una copa de vino a una propuesta de matrimonio. Pasó a mirarlo a él. Pero, la ironía. No funcionaba contigo. Lo intenté todo. Tú lo resististe todo. Mi madre estaba furiosa, aún más que cuando volviste a Idris desde Sirenworth y le conté que te habías enamorado de Cordelia. Tenía 14 años. Lo suficientes para un amor adolescente, replicó Grace sin sentimiento. Solo hablabas de Cordelia. De cómo hablaba, de cómo caminaba, de cómo te leía cuando estabas enfermo. El color de sus ojos, de su pelo. Mi madre estaba desesperada. Fue a ver al hombre del bosque. Él le dio el brazalete. Contrarrestaría el efecto de la sangre demoníaca de tu abuelo en tus venas, dijo ella. Y lo hizo. Desde el momento en que te lo pusiste, olvidaste a Cordelia. Y creías amarme a mí. James oía sus latidos, golpeándole en los oídos. Pensó en Cordelia, en el estudio, intentando que recordara el verano en que había tenido la fiebre. Abrazadora, el dolor en sus ojos cuando él no pareció recordarlo. Él ya la había amado entonces. Pero el brazalete no era perfecto, continuó Grace. El hechizo que te ligaba a mí se debilitaba cuando estábamos distanciados. Todos los veranos, en Idris, su poder se recargaba y volvías a amarme, y a olvidar todo lo demás. Pero entonces, este verano pasado, no viniste a Idris, y el hechizo comenzó a fallar de verdad. James recordó lo infeliz que se había sentido porque no iban a ir a la mansión Gerondale durante el verano, porque sus padres insistían en quedarse en Londres para ayuda a los Carstairs. Entonces, los recuerdos lo habían atormentado, el camino por la carretera hasta la mansión Blackthorn bajo las ramas cargadas de hojas de los espinos albares, largas conversaciones con Grace en la verja de hierro, el agua fría que le llevaba en tazas de porcelana que había cogido de la cocina.
Pero nada de eso había sido real, había estado ansiando una droga, un sueño febril. Grace lo había manipulado desde que eran niños. James sintió que su cuerpo respondía como lo hacía ante cualquier amenaza y los músculos se le tensaron con rabia contenida. ¿Y por eso vinisteis a Londres? Soltó con desprecio. ¿Para apretarme la correa? Grace, ¿por qué? Sé que tu madre está loca, con la mente retorcida por el dolor y el despecho. Pero, ¿por qué toda esa elaborada artimaña para hacerme creer que te amaba? ¿No lo ves? Gritó Grace, y James pensó que era la primera vez que la había visto estallar con algún tipo de emoción real. Por él. Belial. Todo ha sido por él. Quería controlarte, y ella quería que sufrieras, así que ambos consiguieron lo que querían. James sentía que le faltaba el aire. Belial, repitió. ¿Él era el del bosque? ¿Te dio esta maldición? Él lo llamó regalo, dijo Grace con una vocecita. Eso solo enfureció más a James. ¿Cuánto hace que sabes que soy el nieto de Belial? Lo supiste incluso antes que yo. Ella negó con la cabeza. Me enteré cuando te cogí el brazalete hace 4 meses. Fue Belial el que envió un demonio a amenazarme, a ordenarme que te volviera a poner el brazalete. James recordó, de repente, lo que no había podido recordar antes, las palabras que Grace le había dicho la noche que la mansión Blackthorn había ardido. El día que había vuelto a ponerle el brazalete en la muñeca. Tenías que ser tú. Mi madre me convirtió en una espada para cortar cualquier barrera que se alzara contra ella. Pero tu sangre, la sangre de él, es una barrera que no puedo cortar. No puedo sujetarte sin esta cadena. No puedo sujetarte sin esta cadena, repitió James. Eso fue lo que me dijiste. No podías controlarme sin su cadena, el brazalete. Comenzó a ir de un lado al otro frente a la puerta. Grace lo observaba, parecía no tener ningún miedo, del modo en que no lo tendría alguien para quien lo peor ya ha sucedido y no había dejado nada más por temer. Entonces, ¿por qué rompiste conmigo hace 4 meses? ¿De qué modo era eso parte del plan de Belial? ¿Debe de haber querido usarte para que me convencieras de entregarme a él? ¿Permitirle poseerme? Cuando lo vi en el reino de Belfegor, se puso furioso porque yo no llevaba el brazalete en la muñeca. No era parte de su plan, explicó Grace con un extraño destello de orgullo. Mi madre había enfermado, no estaba allí para detenerme. Sé que no me creerás, James, pero siempre te he considerado un amigo. Mi único amigo. Con el paso de los años, cada vez odiaba más usar el brazalete contigo. Eras la única persona, aparte de Jessie, que era amable conmigo, y yo te estaba haciendo daño. Así que, ¿pretendías liberarme? No puedes esperar que me crea eso. Bueno, pues es cierto, replicó Grace con una chispa de enfado. Por eso me fui con Charles, pensé que era lo suficientemente poderoso para resistir la ira de mi madre cuando recuperara la salud. Sabía que se pondría furiosa de que hubiera retirado mi poder sobre ti. Pero yo ya no podía más con eso. Apartó la mirada. Me equivoqué. La amenaza de Charles, de la cónsul, no importó. No me di cuenta de lo poderosos que son los aliados de mi madre hasta que fue demasiado tarde. El matrimonio con Charles, comenzó James, tanteando su camino a través de recuerdos nebulosos. Alguna vez tendría la cabeza totalmente clara. Empleaste tu poder sobre él, lo convenciste de que dejara a Ariadne. De que se casara contigo. Grace asintió. ¿Con quién más has empleado tu poder? Preguntó James con dureza. ¿Con alguien de mi familia? ¿Mis amigos? Solo funciona con los hombres, has dicho. ¿Ellos lo habrían olvidado? James dejó de moverse. No importa. No me lo digas. Si lo haces, no respondo de lo que pueda hacer. Ella se encogió, y él la odió, y se odió a sí mismo.
Intenté una y otra vez quitarme esa maldita cosa, explicó James. Cada vez que iba a quitármelo, me encontraba haciendo otra cosa, pensando en otra cosa. Si hubiera sido más fuerte. No puedes culparte, repuso Grace. James pensó que seguramente lo decía de verdad. El brazalete lo forjó un príncipe del infierno. Tejido en él estaba el poder de que aquellos que habían visto lo que el brazalete podía hacer lo olvidaran. Si hubieras intentado pensar en él, si tus amigos o familiares hubieran tratado de pensar en él, lo hubieran olvidado rápidamente. Sin importar cómo te comportaras, hubieran aceptado que me amabas. Respiró entrecortadamente. Pero tú no, ¿verdad? Tú amabas a Cordelia a pesar de todo. La amabas lo suficiente para deshacer el hechizo, para romper el brazalete. Había admiración en su voz. Sé que te he hecho un gran mal, James. Pero lo cierto es que si algún mortal en este mundo tiene pruebas de la verdad del amor, ese eres tú. James la miró durante un largo momento, y se fijó en las pestañas húmedas, los angulosos pómulos, la boca que había pensado que moriría por besar. No puedo imaginar la vida que debes de haber tenido, dijo con aspereza, para llevarte a ofrecerme eso como consuelo. No, repuso Grace. No te puedes imaginar mi vida. No me compadeceré de ti, dijo James. El brazalete se rompió solo anoche, e incluso en este corto espacio de tiempo, he estado recordando. Puedo recordar a Cordelia leyéndome, lo que sentía por ella, y quizá fuera un amor adolescente, pero era nuevo y maravilloso, y tú lo pisoteaste. Como si estuvieras chafando una mariposa con un ladrillo. Oía la amargura en su voz. Recuerdo, cuando me quitaste el brazalete hace 4 meses, que me sentí como si una niebla se me hubiera dispersado en la cabeza. Podía pensar de nuevo. Desde los 14 años, solo he estado medio vivo. No solo me hiciste creer que te amaba, has torcido mi voluntad una y otra vez hasta que ya no sé ni quién soy. ¿Llegas a comprender todo lo que has hecho? ¿Quieres que diga que te lo compensaré?, dijo Grace con una voz extrañamente plana. No importa, supongo. Haré lo que se me ha dicho, excepto por una cosa. He venido aquí a rogarte tu ayuda porque ya no soporto más cumplir la voluntad de mi madre. Sin embargo, has seguido fingiendo que me amabas y esperabas que yo te amara, replicó James. No me has pedido ayuda, esperabas que me viera obligado a ello. ¿Por qué voy a creer nada de lo que digas? Grace se llevó la mano a la cabeza, como si le doliera. A pesar de todo lo que me hacía mi madre, pensé que ella de verdad amaba a Jesse, y que todo lo que hacía era para resucitarlo, para traerlo de vuelta. Pero ahora veo que solo le importa a ella misma. Permitir que Belial usara a Jesse como lo ha hecho, para cometer asesinatos, es inadmisible. James soltó una carcajada seca. Así que Anna tenía razón, tú liaste a Lucy en el asunto de Jesse. Como si no fuera ya bastante malo, has arrastrado a mi hermana a tus complots. Sobre Lucy. No, la cortó James. Ya basta. Ni una palabra más. Has venido aquí esta noche pensando que seguía bajo el poder del hechizo, que te escondería de tu madre porque era tu estúpido enamorado. No tenías ninguna intención de contarme la verdad. No conozco otra forma de pedir ayuda, susurró Grace. La amargura hacía que le fuera doloroso hablar. Te echaría a la calle, dijo James, pero el poder que tienes es como un arma cargada en manos de un niño egoísta. No se te puede permitir seguir usándolo. ¿Lo sabes? Sí. Le temblaba la voz. Te pido compasión. No tengo a nadie más en el mundo. Haré lo que tú me digas. De repente, James se sintió cansado. Estaba agotado de su propia rabia, de su propio remordimiento. No soportaba mirar a Grace y pensar en todo lo que había perdido. Y sobre todo no quería ser responsable de ella. Pero no podía arriesgarse a abandonarla. Mientras Tatiana y ella siguieran vivas,
Grace corría el riesgo de que su madre la usara como un arma. Cuando Tatiana descubriera que Grace la había abandonado, solo sellaría su alianza con Belial, su rabia y su furia. Debemos acudir a la clave, dijo James. Grace comenzó a protestar, pero él negó con la cabeza. Ese poder que posees es maligno. Ningún humano debería poder obligar a los otros a actuar contra su libre voluntad. Si quieres probar que de verdad te has apartado de tu madre, le dirás a la clave lo que te ha hecho, y les pedirás a los hermanos silenciosos que te eliminen ese poder. Nada bueno puede salir de él. Te protegeré de tu madre y de los demonios como pueda, pero no lo haré solo. Trabajaré con la clave para ayudarte. No somos amigos, Grace. No quiero esa intimidad contigo. Pero te ayudaré. Tienes mi palabra. Grace se sentó en el sofá y juntó las manos sobre el regazo como una niña. Por un momento, James recordó a la jovencita que le había pasado la cizalla para los espinos a través de los espacios en la valla alrededor de la mansión Blackthorn, y sintió que lo invadía la tristeza. No quiero mirarte, dijo. Voy a llamar a los hermanos silenciosos. Ni pienses en marcharte a ninguna parte. Te darán casa. No tienes que preocuparte por eso, repuso Grace. Miraba fijamente los trozos del brazalete de plata, donde habían caído en el suelo. ¿No tengo a dónde ir? James sintió que se le retorcía el estómago mientras dejaba el salón, cerró la puerta con llave a su espalda, y se dirigió al piso superior. ¿Cómo podía haber pensado alguna vez que amaba a Grace? Incluso atrapado por el hechizo, nunca había sentido por ella lo que sentía por Cordelia. Ella nunca lo había hecho feliz. Solo había sentido agonía cuando ella no estaba y había supuesto que eso era amor. Sufrimos por amor porque el amor vale la pena, había dicho su padre una vez. James había pensado que eso significaba que amar era soportar la angustia. No se había dado cuenta de que lo que su padre quería decir era que la alegría debía equilibrar la pena. La clase de alegría que Daisy le aportaba, la tranquila felicidad de jugar juntos al ajedrez, o leer, o hablar en el estudio. Al llegar a la puerta del dormitorio de Cordelia, la abrió, incapaz, de repente, de esperar para verla. Pero el dormitorio estaba vacío. La cama estaba hecha y sin tocar. Cortana faltaba de su lugar en la pared. No había fuego en la chimenea. El aire era frío, el espacio, muy silencioso. Desolado. Corrió a su dormitorio, quizá ella lo estuviera esperando allí. Su dormitorio también estaba vacío. Corrió hacia abajo. Una rápida búsqueda en la planta baja se reveló infructuosa. Una punzada de temor se le clavó en el estómago. ¿Dónde estaba? Volvió a subir la escalera, y oyó pasos. Se volvió en redondo, con el corazón aliviado, pero se le hundió de nuevo. Era Effie, en una vaporosa bata gris, cubierta de puntillas. Tenía rulos en el pelo. Suspiró estruendosamente al verlo. Ya te digo yo, protestó. No hay cuerpo que pueda descansar una noche entera en esta casa de locos. James decidió no comentar sobre lo impropio que resultaba que una sirvienta apareciera ante el señor de la casa en su indumentaria nocturna. No le importaba. ¿Has visto a Cordelia? ¿La señora Gerondel? Oh, sí, contestó Effie. Estaba bajando la escalera, así, y te vio todo acurrucado con esa chavala rubia. Salió corriendo por la puerta trasera como un gato escaldado. ¿Qué? James se cogió a la baranda para estabilizarse. ¿Y no pensaste en ir tras ella? Para nada, replicó Effie. No me pagan lo suficiente para ir corriendo por la nieve en plena noche. Vio. Y usted debería saber que un hombre decente no abraza en vestíbulos a mujeres que no sean su esposa. Se alquilan una casita en St. John's Wood y lo hacen allí. James se sintió mareado. Había estado enfadado cuando abrió la puerta y vio a Grace, enfadado de que le echara los brazos al cuello,
pero había dejado que se aferrara a él, esperando mantenerla en la casa. Nunca se le había ocurrido pensar que Cordelia podía haberlo visto abrazar a Grace, haber oído lo que había dicho. Tenía que decírtelo, cariño. Voy a romper con Charles. Nunca hubo nadie más para mí que tú. ¿Y qué le había contestado él? Gracias a Dios. En 3 pasos estuvo en la entrada. Un par de guantes de Cordelia se hallaba sobre la mesita, se los metió en el bolsillo, porque no quería que ella pasara frío, y la noche era helada, le daría su abrigo cuando la encontrara, pensó. Effie. Gritó. Quiero que llames a la cónsul. Inmediatamente. Hay una criminal traidora en el salón. Caramba. Effie parecía intrigada. ¿La chavala? ¿Y qué ha hecho? ¿Se ha llevado algo? Abrió mucho los ojos. ¿Es peligrosa? No para ti. Pero llama a la cónsul. Pídele que traiga al hermano Zacaria. James se puso el abrigo. Grace les dirá lo que necesitan saber. ¿La criminal les dirá todo sobre los crímenes que ha cometido? Preguntó Fia asombrada, pero James no le respondió. Ya había salido por la puerta hacia la noche. Después de lo que había parecido un día interminable, Will se alegraba de retirarse a su dormitorio, quitarse los zapatos y observar a su esposa haciendo lo que mejor se le daba, leer. Tessa estaba acurrucada en el asiento de la ventana, con el pelo colgándole espeso y lustroso sobre los hombros, y la nariz metida en una copia de un libro llamado La joya de las 7 estrellas. Siempre le divertía que aunque la vida de Tessa estaba llena de demonios, vampiros, brujos y hadas, ella iba directa a la sección de fantasía en cuanto entraban en la librería Foiles. Como si pudiera oírle los pensamientos, Tessa lo miró y le sonrió. ¿Qué estás mirando? A ti, contestó Will. ¿Sabías que cada día estás más hermosa? Bueno, pues es raro, repuso Tessa mientras apoyaba, pensativa, la barbilla en el lomo del libro, porque, como bruja, no envejezco y, por tanto, debería estar igual día tras día, sin mejorar ni empeorar. Y, sin embargo, insistió Will, continúas acumulando esplendor. Ella le sonrió. Will notaba que Tessa estaba aliviada como el de estar en casa, a pesar de los extensos y alarmantes sucesos del día. Su viaje a París había sido más angustioso de lo que ninguno de ellos quería admitir, había hecho falta toda su diplomacia conjunta para apaciguar la rabia de los subterráneos franceses. Había habido momentos en los que, solo con Tessa, Will había expresado en voz alta su preocupación por una posible guerra. También se había preocupado por Charles. Al principio, el chico había estado demasiado enfadado y a la defensiva para darse cuenta de la escala de su error, y luego se había hundido en una amarga tristeza. No había querido volver a Londres, y solo había accedido cuando Will le había hecho notar que ya no era bienvenido en París. «Estás inquieto», dijo Tessa leyéndole la mirada. Cuando inclinó la cabeza hacia arriba y le rozó los labios con los suyos, él le tomó el rostro entre las manos. Tantos años, pensó Will, y cada vez era nuevo como la aurora. Tessa dejó que el libro cayera al suelo mientras alzaba las manos para agarrar a Will por la camisa. Este comenzaba a pensar que la noche estaba mejorando notablemente cuando su ensueño se vio interrumpido por un repentino grito de horror. Will se volvió en redondo, sorprendiendo mucho a Tessa, y luego frunció el ceño. «Jessamine», dijo muy serio. «No sigas. Estamos casados. Y no seas grosera, muéstrate a Tessa». Jessamine hizo lo que fuera que hacía para ser visible a los que no eran Gerondale. Se afirmaba por los bordes, lo que le hacía parecer más sólida y menos traslúcida. «Y, como no, os encuentro besándoos», replicó. «¿No hay tiempo para esas tonterías? Tengo que hablaros de Lucie». «¿Qué pasa con Lucie?», preguntó Will, molesto por la interrupción. Él no creía que besar fuera una tontería y había estado ansioso por seguir haciéndolo, sobre todo después de un día tan estresante.
Vuestra hija se ha metido en un asunto muy malo. No me gusta ir con historias, pero es una terrible situación que tiene que ver con la nigromancia. ¿Nigromancia? Exclamó Tessa incrédula. Si estás hablando de que Lucy es amiga del fantasma de Jessie Blackthorne, ya lo sabíamos. No es sorprendente, ha sido amiga tuya toda su vida. Y debo indicar que te encanta contar historias, Jessamine, añadió Will. No pasaría nada si Lucy solo quisiera ser amiga de los fantasmas, pero ahí no acaba la cosa. Jessamine flotó hasta el tocador de Tessa. Puede dominarlos. La ha visto hacerlo. Hacen lo que ella les dice. ¿Qué hace qué? Preguntó Will. Lucy nunca. Jessamine meneó la cabeza impaciente. Tu encantadora hijita invocó al fantasma de Emmanuel Gast, ese brujo en desgracia. Lo obligó a responder a sus preguntas, y luego, al final, le... ¿Al final qué? Inquirió Tessa exasperada. La verdad, Jessamine, si tienes algo realmente importante, dínoslo, podemos ahorrarnos las pausas dramáticas. Al final lo destruyó, concluyó Jessamine, y un estremecimiento recorrió toda su silueta plateada. Tessa se quedó mirando a Jessamine como si no estuviera segura de qué responder. Eso no suena a Lucy, dijo Will, pero una terrible sensación hormigueante lo estaba invadiendo. Quería creer que Jessamine se equivocaba, o incluso mentía, pero ¿qué motivo tendría para hacerlo? Nunca la había visto ser el tipo de fantasma que gastaba bromas pesadas o hacía travesuras. Claro que tampoco era que ayudara mucho, pero eso no significaba que fuera a decir mentiras sobre Lucy. Por otro lado, repuso Tessa, es cierto que ha ocultado su amistad con el fantasma de Jessie durante todo este tiempo. Creo que está entrando en la edad de los secretos. Hablaré con ella, dijo Will, y se volvió hacia Jessamine. ¿Dónde está ahora? Metida en el santuario, contestó Jessamine. No pude seguirla. Diría que es un descuido el que nadie haya quitado a los fantasmas de la lista de criaturas sobrenaturales que tienen prohibida la entrada. Eso lo podemos discutir más tarde, contestó Will. Si Jessamine estaba realmente preocupada por Lucy, esa preocupación no parecía hacerle olvidar proclamar sus quejas habituales. Jessamine se desvaneció con un resoplido ofendido. A veces, resulta tan difícil tomársela en serio, comentó Tessa frunciendo el ceño. ¿Crees que hay algo de verdad en lo que estaba diciendo? Quizá un grano, pero sabes tan bien como yo que a Jessamine le gusta exagerar, contestó Will mientras cogía la chaqueta. Voy a hablar con Lucy un momento y estoy de vuelta enseguida.